Bien, ¿cuántos de nosotros a lo mejor han tenido un dolor de cabeza, inflamación, todo esto aquí acumulado y uno dice, ¿qué está pasando? Bueno, puede ser sinusitis y hoy nos va a explicar el experto, el otorrinolaringólogo, el doctor Max Gut, de qué se trata y cómo combatirla. Además, doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Un placer, ¿qué tal? Doctor, ¿cómo nos damos cuenta que efectivamente este dolor aquí o en la cabeza, porque lo confundimos, proviene de una sinusitis? Bueno, dolores de cabeza hay Miles. originados de miles de causas, desde fuera de la cabeza y demás, pero cuando es por sinusitis, nada más hay que separarla en dos tipos, si es reciente o si es antigua. La más reciente es la que produce más dolores de cabeza. Normalmente se asocia a un resfrío reciente, mucha congestión nasal, sensación de presión alrededor de la nariz, ojos, a veces duele en la zona de los dientes. Y lo más importante es cuando se acompaña a otros síntomas. A veces da tos, dolor de garganta, oídos tapados, lagrimeo, moquera, hay un montón de síntomas. Son un montón de síntomas. Ahora, ¿ese dolor de cabeza que sentimos es constante o viene y va, doctor? Tiende a ser constante, pero empeora con algunas condiciones. Calor, por ejemplo, al agacharse es terrible. A veces la gente siente que se le cae la cara o que se le salen los dientes. O hay dolores muy punzantes, puede que dura minutos u horas. Doctor, aquí tenemos un rostro y quizá para nos explique, en este rostro, por ejemplo, ¿hay puntos que pueden ser más sensibles en un cuadro de sinusitis en cuanto al dolor? Sí, curiosamente varía montones. De paciente a paciente de puede ser paciente a súper paciente. diferente. Veo todos los días pacientes con sinusitis que tienen 15 días o que tienen 2 años. Varía mucho, pero hay personas que se quejan de un dolor punzante en el ojo y al examen físico pareciera normal y hay una sinusitis muy localizada, un puntito muy pequeño que a veces requieren estudios diagnósticos complementarios, ¿verdad? Como rayos X o que TAC. No es tan fácil llegarle, a veces digamos. no es sencillo. Ahora, el típico, el común denominador, digamos, ¿verdad? El más recurrente para hacer el diagnóstico de sinusitis sería un dolor como aquí, concentrado en este punto. Sí, en esta zona, ¿doctor? como toda esta banda, incluyendo la zona de los ojos. Okay. En la frente no es tanto, pero hay sensibilidades de sensibilidad. Las mujeres tienen una sensibilidad diferente a los hombres en la parte nasal. Como tienen mayor olfato, tienen más sensibilidad a la presión nasal. Entonces a veces les duele más la sinusitis que al hombre. Qué curioso. Ahora, ¿en qué momento podría una persona decir, bueno, es difícil porque uno no es médico, pero decir, bueno, no, yo creo que esto se debe a una sinusitis? ¿O es muy difícil que alguien verdaderamente sospeche de? Curiosamente, mucha gente llega ya con el diagnóstico casi ¿Ya pensado. en casa? Porque se considera una de las 3 infecciones más frecuentes del ser humano. Wow. La sinusitis es súper frecuente. Casi todas las gripes se llevan sinusitis. Lo que pasa es que cuando son virales se curan solas en cuestión de una semana y pico. Cuando se mantiene la molestia o va empeorando, da dolor de cabeza progresivo, da mucho decaimiento, cansancio, no necesariamente da fiebre. Ahora, ¿quiénes son más propensos? Porque si verdaderamente el cuadro de la gripe pasa, lo que se acumula ahí puede eliminarse solo, ¿qué es lo que pasa con los pacientes que efectivamente eso se va acumulando y le provocan esa sinusitis feroz en algunos casos? Esa que estás comentando suena más como una aguda después de una gripe, va muy relacionado a las épocas o las estaciones del año. Cambio de verano a invierno, como estamos ahora con esa entrada, a veces en épocas de mucha alergia, como noviembre, diciembre, que hay mucho viento, entonces hay mucho polen. Los ticos somos muy alérgicos, se considera casi que el 40-50% tenemos algún tipo de alergia respiratoria. Entonces los asmáticos tienden a tener más sinusitis, los alérgicos aspirina también. Sí, y ahora todas las personas que utilizan para descongestionar las gotitas, los sprays, ¿esto ayuda? Es un poco peligroso porque produce un alivio tan rico, tan inmediato que produce dependencia. Y la gente cada vez quiere ponérsela más seguido porque el efecto cada vez dura menos y produce una sensación de desesperante necesidad de aumentar la frecuencia, produce lo que llaman tolerancia, que el efecto cada vez es más corto
y cuando pasa el efecto se congestiona más la persona, entonces hay que tener muchísimo cuidado, tratar de no pasar más de 3 días usándolas. Doctor, ¿y en qué momento, para terminar, digamos, uno dice, bueno, hay que hacer un tratamiento que pueda funcionar o debemos de operar? Normalmente no se opera una sinusitis reciente que lleva días, a no ser que esté complicada. Una complicación, por ejemplo, es que si la infección está a la par del ojo, está a la par del cerebro, está a la par de los dientes o los huesos de la cara. Entonces, si es muy severa, sobre todo en niños, que las paredes son muy delgaditas, se pueden comunicar al ojo, al cerebro, al hueso, entonces hay que hacer un drenaje de emergencia. Y además, digamos, del examen clínico, ¿cómo es que diagnostican la sinusitis? ¿Con qué otro tipo de exámenes? Rayos X es utilísimo para una aguda, o sea, que tiene menos de un mes, o 3 meses. Radiografías simples, o si ya la persona tiene meses o años con síntomas un poco más sutiles, a veces se quejan nada más de una flemita en la garganta, un mareo, un oído tapado, a veces el dolor de cabeza es muy esporádico, sobre todo si van a la playa, mucho calor, les duele la cabeza, pero no es el síntoma principal. Claro. A veces se requieren estudios de imágenes un poco más detallados como un TAC. Pero lo cierto es que hay que ir, ¿verdad?, al experto para aplacar con esto, porque si no se puede ir complicando cada vez más. Sí, complicaciones como hablábamos y calidad de vida, porque es terrible. Supuesto. No se puede dormir, no se puede respirar. Sí, se vuelve complicadísimo. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta mañana y nosotros continuamos. Nos vamos con